Esta Saludute. conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, mi nombre es Manuel y nosotros, bueno, Jacqueline y Jesse estamos conformando el equipo de Red Ethernet y bueno, nosotros vamos a hablar primero sobre qué es la Red Ethernet. La Red Ethernet es un estándar de comunicación que es capaz de manejar grandes cantidades de datos. Nosotros conocemos en nuestra casa cuando eh, contratamos internet, que hay diferentes velocidades y hay síncronas y asíncronas. Pues Ethernet puede manejar de 10 megabits a 100 megabits. Y bueno, este tipo de red dice que es fácil de configurar, eh, A no ver, necesita de mucho. antes de que sigas, Emanuel, ¿no te vas a apoyar en tu presentación? mm, sí, ¿Tienes computadora a la mano? mm, sí, ¿O con qué estás presentando ahorita? ¿Con qué te vemos nada más con mi con tu celular. computadora, no? Puedes presentarla ahí, ya te pasé No, para para que puedas presentar la presentación tú y manejarla tú. es que le estoy presentando con mi celular, Inge. Entonces, Yo sí tengo computadora. pues apoya, a ver, déjame entonces le doy la Lady Jacqueline. Ya, Jacqueline, a ver si puedes compartir tu computadora. Chicos, los que van llegando, si alguien puede poner ahí su cámara para que vean que sí estamos aquí, porque luego en las grabaciones no salen y me regañan. Por favor. Eso, Jacqueline, gracias. ¿Ya continúo? Ya, Bueno, por favor. En el tercer punto dice que nos permite la mezcla de productos de 10 y 100 megabits y es compatible con la mayoría de los conmutadores de Ethernet. Ahí esa parte se nos pasó, pero dice que es compatible con la mayoría de los conmutadores de Ethernet. Y bueno, ya sigue la parte de cómo funciona. Eh, esta parte se las va a explicar mi compañera Aleri. ¿Cómo funciona? Envía paquetes de datos a la red usando franes que incluyen los datos y la dirección en donde provienen y hasta dónde están enviando, la etiqueta VLAN, información de corrección de errores y la cantidad de servicio de información. Luego sigue el paquete que servirá cuando la ruta de la red sea libre. La 3 es todos los demás dispositivos de la red que verifican el paquete a medida que se mueve por la red para ver si es destinatario o si lo son, el destinatario lo recogerá. La 4 es bueno, eso ya viene ahí. La 5 es si el paquete de datos usando en la red espera hasta que la ruta sea clara antes de enviar el paquete a la red más amplia. En este punto de cómo funciona, es importante que nosotros sepamos que la conexión de red Ethernet va de una computadora a un router, ya sea del tipo que nosotros tengamos. En la primera parte dice que envía paquetes de datos a la red. Tiene que ser de una computadora y lo envía ¿cómo se llama? Al router y de ahí todas las demás computadoras lo verifican para que pueda acceder a la computadora a la que este fue enviado. En el punto en el que dice, eso es la parte 3 en donde las demás computadoras lo verifican para que pueda ser enviado, pero este no es enviado hasta que llega a un punto en el que la red es completamente clara o completamente eh, buena para que este sea o llegue completamente al destinatario. Y bueno, ya vienen los beneficios de Ethernet, que no requiere, ya había dicho yo desde un inicio, que no requiere ningún trabajo de instalación. Nosotros podemos
hacerlo. Ya había dicho también que es compatible con la mayoría de los computadores y dispositivos. Puede ser en la computadora de escritorio que nosotros tenemos en casa, nuestra computadora portátil. También nosotros lo tenemos en una oficina, en la escuela. También la conexión es confiable, pero esto comparado con el Wi-Fi, no es comparado con otras redes. Tiene mejores velocidades, pero las mejores velocidades se dan por el cable que está conectado directamente al router. Y bueno, la parte de las desventajas se las va a explicar mi compañera Lili. Jacqueline, si estás hablando no tienes activado tu micrófono, ¿eh? Ah, ya. Las ventajas del Ether es el atado, que es el centro de unidad de conexión que une a más computadoras a la red de Internet. La otra es la instalación, que es un límite en cuanto al número de equipos que se pueden agregar a una conexión. La otra ventaja es la velocidad, que es la conexión donde puede ser comprometida cuando todos los usuarios están en el mismo sistema de Internet al mismo tiempo. Y aquí están unos ejemplos de cómo funciona la red Ether. Y bueno, ya continuamos con las categorías de un cable de red. Estas categorías se nos dan para que nosotros podamos acceder a la información y podamos elegir de manera correcta qué cable de red Ethernet queremos ocupar. En la primera parte vemos que nos manejan categoría, velocidad, frecuencia y velocidad de descarga. La primera velocidad la vamos a manejar como velocidad de carga. En Ethernet CAT S o 5 tenemos 100 megabits, frecuencia de 100 megahertz y de velocidad de descarga de 15.5 megabits sobre segundo. Y así sucesivamente vemos hasta la última, que es Ethernet CAT 8, 40.000 megabits, 2.000 megahertz, 5 gigabytes sobre segundo. Y bueno, bajamos a la siguiente diapositiva. Eh, En la primera parte nos dice que en la tabla anteriormente mostrada se observan los principales datos de cada una de las categorías de un cable Ethernet que podemos encontrarnos. Ya esto ya lo había dicho, es para que nosotros podamos acceder a información y tengamos de manera correcta qué es lo que nosotros ocupamos en nuestras casas. No es indispensable que nosotros manejemos un cable de Ethernet CAT 8 si nosotros tenemos una conexión únicamente para cosas básicas, sencillas, pero sí es importante si lo queremos utilizar en algunas áreas, como ya lo habíamos dicho, en el área industrial. Y bueno, en muchas ocasiones, si nosotros estamos ocupando cables de mayor calibre, de mayor soporte, y tenemos una velocidad de internet un poco lenta. También dice que hay ocasiones en las que las categorías soportan la misma velocidad. Esto no quiere decir que sean iguales. Eh, ya que otros parámetros como la frecuencia, ya que hay otros parámetros como la frecuencia a tener en cuenta. Y la frecuencia define la potencia de red y suele establecer su anchura y el rango de pérdida de datos a lo largo del cable. Y bueno, en esta parte nosotros vemos que es como, bueno, aquí vamos a meter una parte que es el ruido. El ruido dentro de los cables de red es un tema muy importante, puesto que si nosotros encontramos ruido dentro de los cables es como si encontráramos basura en un código. Este ruido no nos permite a nosotros seguir en como completa conexión, nuestra conexión se va debilitando.
Pero bueno, este ya es el siguiente tema que mi compañera Leire les va a compartir. El antallamiento electromagnético es el blindaje que protege los cables por debajo de la cubierta de plástico y determina la estabilidad y calidad de las velocidades de transmisión. Este sirve para proteger los cables cuando van por dentro de la pared en la instalación y son importantes para que no interfieran en la instalación eléctrica. Cuantas menos interferencias, más estable será el rendimiento y la velocidad. El tipo de apantallamiento del cable también viene indicado en la cubierta junto con la categoría. Bueno, seguimos en la siguiente diapositiva. Vemos Entonces, que el tema es de el cable UTP. Este cable UTP es el menos indicado para ser utilizado en este tipo de instalaciones, pero no se especifica en las instalaciones que van por dentro de pared. Este tipo de cable UTP nosotros lo ocupamos todo el tiempo en nuestras redes. Conectamos, por ejemplo, en la escuela nosotros hemos visto que las computadoras de escritorio están conectadas con un cable UTP. Y aquí tengo un cable, este, son como 3 metros creo. Eh, Ese tipo de cable no nos brinda protección. El apantallamiento no es más que un pedazo de material que va cubriendo los cables. Eh, Ahorita voy a ver si lo puedo. Este tipo de cable no tiene apantallamiento, ya lo había dicho. El cable que sí tiene apantallamiento va cubierto por un pedazo, bueno, yo los que he visto va cubriendo un pedazo de plástico y en algunos casos es como una malla, pero obviamente no es de un material muy fuerte. Es solamente para para que no exista ruido dentro de la conexión de red. em, el FTP, que es Foley to Wire, par trenzado con pantallas global, es un tipo de cable parecido al UTP, donde los pares de cables son trenzados y no están apantallados. Que es casi lo mismo que dijo mi compañero, pero es un poquito más diferente. Bueno, aquí ya tengo el cable, es lo voy a sacar. Ya vemos que este no tiene protección, únicamente tiene este lacito que es el que nosotros nos dice que nos ayuda en la generación de ruido. Es el que nos da como un poco más de protección, pero no es como tal un apantallamiento. El apantallamiento va por dentro también, es un pedazo de plástico que va cubriendo los cables, estos cables que están trenzados. Y bueno, seguimos a la siguiente diapositiva. Antes de que continúes, Manuel, no nos engañes. Ese No, hilo no da protección. Ese hilo solamente es para cortar el cable. ah, sí, es cierto. Es que no. ¿Sale? Ese hilo que comenta. Aquí tengo un cable yo también de esos. Ahorita se los voy a mostrar para que luego cuando lo lleguen a ocupar, no salgan con que se protege. Si no le vamos a creer todo a Manuel. Entonces, algunas veces, muchachos, dependiendo del tipo de conexión que tengamos, podemos mejorar o hacer más rápida nuestra conexión de con el tipo de cable que ocupemos. ¿Vale? A veces tenemos una conexión a lo mejor de fibra óptica de 100 megabits por segundo, pero nuestro cable pues, es uno como el que tenemos aquí, como el que tiene Manuel o como el que tengo yo, muy chafa, uno que no trae protección. Y entonces, pues esos no pueden transmitir toda esa información. ¿Vale? Ese cable que comenta aquí Manuel es este hilo que vemos aquí. Está muy chiquitito. Y aparte se torce aquí.
¿sale? Pero este normalmente es para cortar el cable, la cubierta, y no sufrir y no hacerlo como estoy haciendo yo, que ya puede lastimar los pares estresados. Es este hilo, ¿sale? Miren. Y eso es lo que es. Para eso sirve ese hilo, Manuel, no para proteger, ¿sale? La protección, como el apantallamiento, está como en la imagen, la presentación que está ahorita ahí, la que puso. Realmente lo que protege es separar los 4 pares esterilizados, como vemos aquí. Aquí hay esta es una de plástico. Este ya es uno más con mayor protección. El primero con protección solamente se refiere a esta cubierta plástica que está aquí, poquito de azul. ¿Sale? Después viene el que ya trae esta protección que va dividiendo los 4 pares trenzados dentro del mismo cable. Entonces, estos nunca se cruzan. En estos cables que les acabamos de mostrar, sí se van cruzando dentro de, este, de la envoltura, pero aquí no, ¿sale? Para este caso ya no, entonces ya va separando. Como aquí va sobre esos cables, van alimentación y van datos, recuerden que cuando tenemos voltaje se genera un campo eléctrico, el cual puede meterle un poco de ruido a, a los otros cables. Por ejemplo, el cable de alimentación puede meter un poco de ruido a los cables de datos, ¿vale? Debido a esos pequeños, ese pequeño campo eléctrico que se genera. Y obviamente lo más recomendable es que para evitar todo ese ruido que hablaban, por ejemplo, ya en un ambiente industrial, no se pongan los cables cerca de motores, ya que un motor también genera en este caso genera un campo magnético que puede llegar a afectar la comunicación, ¿sale? Entonces, un cable de red debe ir lo más alejado posible de una fuente de alimentación en voltaje, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Antes de que continúen sus compañeros. Creo que no. Sale, nadie. Entonces, continuamos, Lerín. Sí. Ahí está. Leri, ¿o quién va a continuar? Ana, Ana Jessica. sí. Ana Jessica, ¿nos escuchas? Creo que no te escuchas, se nota que estás hablando, Ana Jessica, pero no se escucha nada. No, tienes problemas con tu micrófono, Ana Jessica. Ni modo, ni modo, Leri. Les tocará a ustedes, Ana Jessica no se escucha. Sí habla, pero no se escucha, ¿qué dice? Ok. A ver si lo puede resolver Ana Jessica en unos minutos. Por lo pronto continuamos. Emanuel o Leri. Yo sigo. El STP es el Shaolin Twist Par, que es un par trenzado apantallado, que va recubiertos cada uno por una malla conductora que actúa como una pantalla frente a las interferencias y el ruido eléctrico. También su protección es mayor que a los dos tipos anteriores y los convierte en cables mejor preparados para las instalaciones eléctricas que van dentro de la pared. El otro es el SFTP, que es un tipo de cable especial que combina las protecciones del FTP y STP. Los pares son trenzados de cables que van cubiertos cada uno por una malla protectora, pero a la vez todo el conjunto de pares también tiene un recubrimiento extra.
Estos son los que mejor evitan las interferencias eléctricas y más idóneas para tiradas largas, aunque son más costosas. Pues eso sería todo. Y ahí están las referencias. ¿Cómo? ¿Eso es todo? Sí. ¿Y eso de qué nos va a servir a nosotros? A ver, díganme. Bueno, también lo que faltó poner fue los tipos de redes de Ether. Y son los de Fast Ether, que es un tipo de par de red que puede transmitir datos a velocidad de 100 megabytes y a través de un cable de un par trenzado o de fibra óptica. Puede transferir sin necesidad de estos megabytes de traducción de protocolo o cambios de aplicación y en el software de red. También está el Gigabit Ethernet, que es un tipo de red que tiene la capacidad de transferir datos a una velocidad de 1000 megabits basado en un cable de par trenzado, una fibra óptica, entre otros tipos de cable Ether, y este es el más popular o el más usado. También está el conmutador Ether, que se trata de un equipo de red que se necesita para varios dispositivos de red en una LAN. Al utilizar este tipo de dispositivos de red, el cable se utilizará en una red normal en lugar de un cable cruzado. Este cable envía los datos de un dispositivo a otro dispositivo con la misma red. Normalmente soporta diferentes velocidades de transferencia de datos y el Ether es ampliamente utilizado como tecnología de red debido al hecho de que el costo de tal red no es demasiado alto. Y entonces, ¿ya es todo, muchachos? Pues parece que sí. Bueno, ¿alguna duda, chicos? De lo que explicaron, creo que no. Oye, aparte de Lara que se haya despierto, que no se ha ido a desayunar. Memo, ¿sigues ahí? Se fue a desayunar. Javi, también se fue a desayunar. Alejandro, Este, pues en lo poquito que me pude conectar, pues sí está entendible del tema que han explicado ellos. ok. Sale, entonces es mi turno, muchachos. Gracias, Ana Jessica, creo que no pudiste resolver lo del micrófono. Ya a ver si en el transcurso del día o a ver por ahí cuándo lo puedes resolver. Gracias, Manuel. Gracias, Larry. Ya dije. Dale. Les voy a robar todo toda la atención. Ahora es mi turno. Dale, ya sus compañeros hablaron en términos generales sobre lo que es la red Ethernet, ¿no? Pero nosotros decimos, pues, red Ethernet suena más como una red de oficina, ¿vale? La clase pasada nos explicaron las redes industriales y las redes de oficina. En este caso, Ethernet sí es muy usada dentro de la red de oficina debido a ya vimos ahí en el cuadro comparativo que nos mandaron, que nos mostraron sus compañeros en las diferentes velocidades que maneja. Está en megabits por segundo, entonces tiene muy buena velocidad de transferencia, por eso se ocupan para redes de oficina, pero pues qué importancia o qué tiene que ver con nosotros como ingenieros en robótica, ¿no? O
sea, ¿por qué es importante conocer cómo funciona Ethernet y dónde se puede ocupar? ¿Vale? Porque no solamente se ocupa Ethernet en las redes de oficina. Aquí tenemos, ¿no?, que es una red industrial. Tenemos, por ejemplo, Internet, tenemos un firewall y acá tenemos estas conexiones. Por ejemplo, este dispositivo DRM Gateway puede comunicarse, se está comunicando con este robot vía inalámbrica, con este también se está comunicando vía inalámbrica, de aquí también se está comunicando por Wi-Fi, con este gateway, pero aquí no, ¿sale? Aquí está. Entonces todo llega a Internet, de Internet llega a donde estamos nosotros, los dispositivos que proveen los servicios, ¿sí?, que son estos dos. Entonces, a partir desde estos puntos, que son las computadoras industriales, o donde se estén manejando todos los recursos empresariales, puedes monitorear cómo funcionan o cómo están funcionando las diferentes áreas de toda la empresa. Desde la producción, el ensamble, no sé, hasta el transporte, cómo llega a las computadoras, principalmente por Ethernet. ¿Por qué? Porque es un poco de las redes que puedes tener un poco de mayor seguridad, porque forzosamente tienes que estar cableada, por ejemplo, a diferencia de cualquier red inalámbrica, que pues son un poco más vulnerables, porque puede haber una conexión no deseada dentro de la red, y una red Ethernet, pues obviamente necesitas estar cableado para poder accesar a esa red interna, ¿sale? O verificar también todo lo del firewall, etcétera, ¿sale? Entonces, este es de Telemecanic. Telemecanic es una empresa muy importante en el área de automatización industrial que fabrica varios dispositivos, ¿vale? Lo voy a subir, ya la leen ustedes, no voy a presentar ahorita aquí las diapositivas. Que están las redes industriales, ¿cómo son esos niveles de comunicación? Lo que les comentaba, está de aquí, miren, la velocidad en respuesta es más de aquí hacia acá, más rápido se responde aquí y menos hacia allá, pero el volumen de información, acá arriba hay más información que puedes enviar y abajo puedes enviar menos información, ¿vale? Entre menor información envías, pues más rápida es la velocidad de respuesta. Entre mayor información envías, menor es la velocidad de respuesta, ¿sale? Aquí, ¿cuáles son los 4 niveles de comunicación dentro de las redes industriales? Está el nivel 0, que es el bus ASI, nos van a hablar también de él, el protocolo ASI, transistores receptores de campo. El nivel 1 puede ser Modbus e Intel, que son los autómatas, los PLCs, las consolas, variadores de frecuencia, etc. Un nivel 2, los autómatas frontales, que son para la supervisión, operación y control, las HMIs, ya integramos esa parte. Y al final, lo que les comentaba, el sistema de gestión y administración, que ya ocupan Ethernet bajo el modelo TCP/IP, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos toda esa información que puede venir desde los sensores y actuadores o cómo se va produciendo y pasando por cada una de estas hasta llegar a eso, ¿vale? Entonces, ya es muchísima información que se envía entre computadoras a velocidades a comparación de esas, pues muy lentas, pero en cuestión de control de errores, verificar que la información es correcta, etcétera, pues es mucho mejor ya tener el nivel 3 en Ethernet TCP/IP, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que puede haber equipos, puede haber fábricas que estén dentro del nivel 0, que nada más ocupan una red ASI, un IO-Link, un Field Bus, ¿vale? Nada más, y se quedan en este nivel. Hay otras que pueden llegar al nivel 1, al nivel 2 y algunos hasta el nivel 3 en la cuestión de la comunicación en redes industriales, ¿vale? No necesariamente tienen que estar hasta acá, ¿vale? Porque hay industrias que algunas cosas pues todavía las hacen a papel y todo, pero ya con Ethernet tú puedes enviar esa información para que pueda ser analizada por las personas adecuadas. En este caso puede ser una gerencia, el ingeniero de producción, puede ser hasta el mismo director de la empresa, ¿sale? Entonces ya es donde se gestiona toda la planta, ¿vale? La confiabilidad, velocidad y seguridad de operación, ¿sale? Entonces viene un acceso determinístico al medio, mayor confiabilidad para las aplicaciones industriales, ¿vale? Que la ofrecida por los productos habitualmente usados en aplicaciones para oficina u hogar, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Hay switch
por ejemplo, nosotros podemos comprar un switch para una casa, una oficina, y pues son muy económicos realmente, o sea, no, cuánto les gusta que les cuesten 300, 400 pesos, pero ya un switch que realmente cumpla las certificaciones para poder ser aplicado y utilizado dentro de una industria de producción, por ejemplo, una ensambladora, pues tiene que cumplir ciertas características de, no sé, que sea menos afectado por el ruido, que tenga mayores velocidades de procesamiento de la información, entre otras, y eso lo hace más caro. Un switch de esos, por muy económico, yo le calculo unos 5,000 pesos, ¿sale? De los que son eh, dedicados a esos, y por ejemplo, quienes fabrican esos, por ejemplo, esta empresa, Moxa, ¿sale? Ahí pueden ver, por ejemplo, les voy a dejar el link de esa. Ahí les dejo el link de esa empresa que se dedica a realmente vender toda la parte industrial en comunicaciones, pero enfocada realmente a la parte industrial, ¿vale? Aquí están los productos, por ejemplo, los switch Ethernet, ¿sale? Como podemos ver, por ejemplo, aquí ya están bien robustos, son muy robustos, muy, este, son de carcasas metálicas, son puertos gigabit, etcétera, ¿sale? No son tan sencillos como que son ocupados en casas u oficinas, ¿vale? Entonces, puede ser alimentado a 12, 24, 48 volts, etcétera. Soporta 9, por ejemplo, 9.6 kilobytes en frames. Soporta temperaturas, rangos de temperaturas de menos 40 a 75 grados centígrados, ¿sale? Son partes, por ejemplo, que son importantes. ¿Por qué? Supongamos que estamos trabajando en una empresa de inyección de plástico, ¿sale? En una empresa de inyección de plástico la temperatura es muy alta debido a que lo que se está fundiendo pues es plástico, ¿sale? Y si, por ejemplo, esa inyectora de plástico tiene conexión Ethernet, necesitamos no un switch o no un elemento que sea para casa u oficina, donde las temperaturas pues son entre 20 y 30 grados. En esas de temperaturas de plástico, pues dependiendo de dónde se llegue a poner, puede llegar a los 60, 50 grados centígrados, ¿vale? Donde algunos de los que son para casa u oficina ya empiezan a tener fallas, ¿sale? Por las temperaturas. Para este caso, pues no, ¿sale? Entonces, eso es, dice ambientes industriales con condiciones desfavorables, lo que les comentaba, temperaturas extremas, operación con diferentes tensiones de alimentación, tanto en corriente continua como en corriente alterna, ¿vale? Un switch para oficina, casa o oficina, pues trae su eliminador, ¿no? Ya bien definido, que nada más trabaja, si no me equivoco, a 12 volts y es lo que opera. Pero en un ambiente industrial podemos tener diferentes voltajes. Podemos tener 12, 24, 48, 127, 220 volts en continua o en alterna, ¿sale? Entonces, los switch que vamos a ocupar o toda la comunicación a internet tiene que adaptarse a eso, ¿vale? Lo que les digo, ruido eléctrico y transitorio. El ruido eléctrico, pues se refiere a que si tenemos, por ejemplo, conectados dentro de esa empresa, la que sea, tenemos 10 motores eléctricos, esos motores eléctricos, el paro y el arranque de esos motores eléctricos, lo que va a hacer es meterle ruido a la señal eléctrica. Ese ruido tiene que estar también filtrado por la parte de los switch Ethernet o todos los componentes Ethernet, debido a que si no, pues puede llegar a afectarlo. A diferencia nuevamente con los de oficina, que esos de oficina, pues en una casa difícilmente tienes motores, o sea, y no tienes funcionando motores todo el tiempo, que son los que generan mucho ruido, o muchos componentes electrónicos que también te generan ruido, que consumen altos voltajes, ¿vale? En este caso, pues en una casa no tenemos tanto. Entonces esos switch no cumplen con esas especificaciones para aplicarse en la industria, ¿vale? Atmósferas agresivas y condiciones de uso extrema, ¿vale? Nuevamente vamos a retomar este ejemplo. Si nos damos cuenta aquí, esto está completamente sellado, no tiene huecos por acá, ¿vale? Más que donde están los puertos, ¿vale? Ni se ventila ni nada, ¿vale? Estos son generalmente de metal para lo que es el
El calor que genera el switch al estar trabajando, la disipación de calor, lo hace mediante la transferencia física al metal, ¿vale? A diferencia de algunos switch que, por ejemplo, logras encontrar en las casas, que esos hasta traen rejillas por aquí, donde le va a entrar un poquito de aire para que se ventilen. Estos no, ¿por qué? Porque si les dejamos rejilla ya les entra polvo en un ambiente muy, muy agresivo dentro de una industria, ¿sale? Entonces, todo ese polvo pues llega a afectar toda la parte electrónica. Aquí lo que nos requiere es eso, ¿vale? Tiene una recuperación rápida ante fallas y seguridad que ayuda a una operación continua 24/7 y segura en el ambiente industrial, ¿sale? Normalmente ese tipo de switch, también porque son caros, porque están diseñados para eso, para que trabajen continuamente. Son de uso rudo. No tienen que caerse, o sea, deben estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana prácticamente, ¿vale? Debido a su conectividad y facilidad de uso, se maneja Ethernet, fácil instalación y mantenimiento. O sea, es muy fácil instalarlo, ¿no? Tenemos nuestro cable UTP, SFTP. Denme un momento, muchachos. Muchachos, ya volví, una disculpa. ¿Vale? Seguimos. Son de fácil instalación y mantenimiento. Les decía, tienen montajes en racks, rielding y gabinetes industriales. Reportes dinámicos de estado que informen sobre el funcionamiento de equipos y dispositivos que eviten fallas del sistema y pérdidas de información. Funciones de administración incorporadas para facilitar el manejo de las redes de red industriales. Administración simple e integrada con sistemas existentes, equipos existentes sin conectividad a Ethernet, necesidad de asegurar los datos y protocolos en la capa de aplicación. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, parece que no. Continuamos. Acceso determinístico. Ethernet es, por su diseño original, no determinística, ocupa topología de bus física y lógica, es half duplex, el dispositivo de... Ojo, esto es importante, ¿vale? Es importante en la industria, porque a veces decimos, no, pues es que ya se hizo lento, ya no, no responde como antes. ¿Por qué? Porque quizá pusimos un dispositivo de menor velocidad. El dispositivo de menor velocidad determina la de todo el bus, ¿sale? Los dispositivos conectados al bus ven las colisiones de toda la red. Entonces, todos los dispositivos que estén ahí conectados ven las colisiones que existen dentro de toda la red. Acceso determinístico. ¿Qué es CSMA-CD? Es acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Es un método de control de acceso al medio físico, ¿vale? A la red. Un dispositivo que quiere transmitir un mensaje escucha la red para detectar si algún otro equipo está transmitiendo, ¿vale? Lo que hace Ethernet es eso. O sea, primero escucha si algún equipo está transmitiendo, si escucha se espera. Entonces, cuando ya no transmite ninguno, es cuando ahora toma su turno para transmitir, ¿sale?
Entonces, siempre están en este caso escuchando la red, viendo qué datos hay, y si no hay ninguno y ellos pueden transmitir, lo hacen. ¿Sale? Si la red está limpia, el dispositivo inicia la transmisión, el dispositivo escucha su propio mensaje para saber si ocurrió una colisión. Si no detecta una colisión, se realiza el proceso. Si se detecta la colisión, entonces el dispositivo espera un tiempo aleatorio y lo vuelve a intentar. ¿Vale? ¿Qué es la comunicación half duplex? Ya habíamos platicado de ella en la sesión pasada. Half duplex, la información puede transmitirse en ambos sentidos, pero no simultáneamente. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que transmite uno, como siempre está escuchando, pues hasta que lo recibe y ya terminó y ya nadie más transmite el otro, ¿sale? O transmite la respuesta, ¿sale? Envía la información, que es una pregunta, llega al destino, hasta que recibe toda la pregunta. Entonces, si no hay nadie más que está preguntando a él, envía la respuesta, ¿vale? Una transmisión half duplex usa el mismo canal físico o lógico para la comunicación. Un ejemplo, un walkie-talkie es un dispositivo half duplex, ya que puede hablar solamente una persona a la vez, ¿vale? O sea, eso es nada más a lo que se refiere. Protocolos Modbus. La comunicación full duplex. Full duplex, la información puede transmitirse en ambos sentidos simultáneamente. Una transmisión full duplex utiliza diferentes canales físicos o lógicos para la comunicación y el teléfono es un ejemplo de dispositivo full duplex, ¿sale? ¿Por qué? Porque pueden estar hablando dos personas, o en este caso esta presentación que estamos teniendo nosotros, pues es full duplex, ¿no? En teoría estamos transmitiendo y escuchando a la vez, pero desfasado unos cuantos, es full duplex, pero es asíncrona, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estamos sincronizados como tal. Desde el punto de vista ya de funcionamiento a nivel lógico, tenemos un pequeño desfase. Nosotros no lo notamos porque es de microsegundos o nanosegundos, pero ahí existe, ¿vale? Esta es la comunicación full duplex. Vamos a ver sobre el acceso determinístico de un switch Ethernet, ¿vale? La tecnología del switch supera estas limitaciones. Crea dinámicamente redes entre sus puertos de acuerdo con una tabla interna. Se crean dominios de colisiones aislados entre sí. Cada puerto opera a la máxima velocidad posible, aprovechando el ancho de banda disponible. Cada dispositivo opera en modo half duplex o full duplex sin afectar a los demás. Logra un alto grado de determinismo en el enlace, ¿sale? En un switch Ethernet podemos tener diferentes redes internas, ¿sale? No necesariamente todas van a estar dentro de la misma red. Pueden estar conectados físicamente, pero no lógicamente, ¿sale? Pueden estar ahí conectados físicamente los cables al mismo switch, pero estar en diferentes redes, diferentes segmentos. Tampoco nos metemos de lleno a todo lo que son las redes Ethernet, a lo que son ese tipo de redes, porque pues ya es solo un poco más el área de sistemas. ¿Sale? Acceso determinístico. ¿Cómo opera el switch Ethernet? Identifica la dirección de cada uno de los dispositivos conectados a sus puertos en las tablas internas. Utiliza un buffer para almacenar y reenviar los paquetes de cada puerto mediante un bus interno de alta velocidad. Esta información permite establecer redes dinámicas entre cada uno de los puertos y trabaja a nivel de la capa 2 de datos o data link del modelo OSI. Utiliza las direcciones de las tarjetas adaptadoras de red, ¿vale? Que son como generan las tablas de direcciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, nada más Sí. determinístico, ¿a qué se refiere? Acá estaba lo de determinístico. Acceso determinístico. A ver. El método de control de acceso al medio físico no determinístico. Dame un segundo. Sí.
Aquí en la parte de determinístico, Lara, se refiere prácticamente a lo que es bueno, determinístico es que va a ocurrir, o sea, que siempre se va a conectar. Determinístico, o sea, que cuando yo quiera transmitir, me van a escuchar en ese momento automáticamente, o el dispositivo quiera transmitir, está determinado que a quien le va a enviar la información va, va a, va a escucharlo en ese preciso momento, ¿vale? Como dice aquí, el método de control de acceso al medio físico es no determinístico. ¿A qué se refiere? Que no siempre va a ser escuchado en ese preciso momento. ¿Debido a qué? A que todos están escuchando, o sea, escuchan si es que hay mensajes de red, ¿vale? Si no hay ningún mensaje en la red, estos transmiten, ¿vale? Entonces, si fuera determinístico, el método de control de acceso, a la hora que por ejemplo, del dispositivo 2, queramos enviar información al dispositivo 1, lo va a hacer, lo va a hacer y automáticamente, o en ese preciso momento, le va a responder, lo va a escuchar y le va a responder, ¿sale? Pero en este caso, como son múltiples dispositivos, no puede ser determinístico, ya que hay muchos mensajes en la red que tienen que ser escuchados por los diferentes equipos. En la parte de acceso al medio no determinístico es escucho, si no hay nada, transmito, ¿vale? Pero no es en el preciso momento que yo lo esté haciendo. Para eso ocupa lo que hablábamos acá de la parte del buffer, ¿vale? Almacena la información en el buffer, que es una memoria interna en este caso del switch, y cuando ya tiene la información, la manda a quien le corresponda. Obviamente no puede almacenar grandes cantidades, entonces va enviando por paquetes. ¿Sí, un poquito más claro o no, Lara? Te dejé peor. Mm, creo que más o menos. Sí, o sea, bueno, esto es a lo que se refiere prácticamente. Bueno, ya vimos que trabaja en el nivel 2, lo que les digo, utiliza las direcciones de las tarjetas adaptadoras de la red MAC, un switch Ethernet. ¿Cuándo usar un switch industrial? ¿Cuándo realmente, o sea, podemos ocupar? Cuando queremos aislar la red de la planta de la red administrativa, ¿vale? Cuando queremos aislar los dispositivos individuales por su velocidad, por operar en modo HAL duplex, etcétera. Para proveer un enlace de alta velocidad entre diferentes dominios de colisiones y en combinación con conversores a medio de fibra óptica, ¿vale? Ya que, por ejemplo, ya en las redes de oficina tenemos velocidades ya de fibra óptica en algunos casos, pero algunos de los elementos o robots o máquinas que se diseñan todavía, que se fabrican para la industria, no tienen ese tipo de conectividad, pero necesitamos enlazar esa información, toda la información que se genera. Entonces ahí es donde podemos ocupar un switch industrial para cambiar de una velocidad a otra, ¿vale? Puede proveer un enlace entre dominios de colisiones alejados entre sí o brindar alta inmunidad al ruido e interferencias. Lo que les comentaba, o sea, traen muchos filtros, principalmente filtros para todo lo que es el ruido electromagnético, y hacer que sean más eficientes o que la información sea más confiable eh, que un switch normal o una red Ethernet normal, ¿vale? Este tipo de cables que mostró, por ejemplo, hace rato eh, Emanuel o el que les mostré yo, no son aptos para instalarse en lo que son una red industrial, ¿vale? ¿Por qué? Porque no están blindados. Ese blindaje pues va a hacer que se le meta mucho ruido a la red, ¿vale? Se llega a perder información, etcétera. Y aquí viene un ejemplo, ¿sale? Tenemos un switch y otro switch que están unidos por fibra óptica probablemente, y de este switch se va a otro switch que conecta tarjetas de adquisición de datos. Este switch Ethernet conecta a otro switch que a lo mejor conecta a un variador, a un PLC y a otro PLC. Este switch se va a otro switch que conecta quizá a un HMI, a un PLC y a una tarjeta de adquisición de datos, ¿vale? Entonces así es realmente como se comunican, como podemos nosotros montar una red Ethernet,
¿vale? Y pues prácticamente ahorita con lo que ya está en la cuarta revolución industrial, lo que es Industria 4.0, con el Internet industrial de las cosas, se está realmente aplicando o usando Ethernet, sí, por ser una red de fácil configuración, fácil uso, solamente envías los datos a un puerto, los lees, generas los scripts requeridos y no requieres mucho cableado, pero pues también se ocupa lo que es Wi-Fi, ¿no? O algunas de radiofrecuencia. Pero sigue dominando ahorita todavía por su confiabilidad, robustez y rapidez lo que es Ethernet, ¿vale? En la parte industrial. Eh, ¿Alguna duda, muchachos? Yo nada más con el de hace rato. En lo demás creo que sí. En un momento volvemos con eso. Yo dije, tengo una duda. Sí, ¿Esto ya solo se aplica así en el medio físico o también se puede simular? simular que Sí, las conexiones o de un PLC a otro, puedes hacer o no se simulaciones, puede. puedes hacer simulaciones. O sea, sí hay simulación, pero realmente yo les soy honesto y a mí no me gustan mucho la parte de simulación, ¿vale? O sea, está muy bien quizá para entender en términos generales, pero realmente no, bueno, para entender en términos generales cómo funciona la red, pero no realmente a qué problemas te encuentras cuando estás montando una red, cuando estás conectando un PLC con otro. ¿Por qué? Porque las simulaciones consideran que que todo es ideal. O sea, por ejemplo, hay algunos dispositivos donde tienes que activar unos deep switch para asignarle la dirección en una red Profibus, por ejemplo. ¿Vale? Que vas a conectar ese módulo Profibus a Ethernet. ¿Vale? Entonces, cuando simulas, consideras que realmente sí lo hiciste, por poner un ejemplo, pero cuando lo haces físicamente, dices, si en la simulación funcionó, ¿por qué aquí no funciona? Pues porque no estás considerando todos esos detalles. ¿Sale? Pasa lo mismo que con microcontroladores, como cuando lo haces, dices, no, pues funciona bien en Proteus,
ya lo simulé, ya prende mi LED, ya esto, ya lo otro, pero no te diste cuenta que a lo mejor te hizo falta dentro de tu programación cuando cargaste los archivos, que un fusible no lo pusiste correctamente. El simulador o las simulaciones, pues sí te dan porque considera que todo es, o sea, consideran la idealidad, ¿vale? Que todo está perfecto, que no hubo detalles de errores humanos, ¿vale? Y entonces cuando ya lo realizas, pues que te hizo falta esto, te hizo falta aquello, etcétera, ¿vale? Pero sí, sí hay algunos que lo puedes hacer. Lara, volviendo a lo que es tu pregunta, Sí. está un poquito más ya enfocado a cómo montar la red. Y son lo que son llamadas redes probabilísticas. Dice que los diagramas de red, vamos a ver que está aquí a ver si. Que viene justamente también lo que te comentaba. Diagrama de red normales como el de precedencia y de actividad sobre fechas son conocidas, ¿qué es esto? Como determinísticos, esto es porque la secuencia de actividades son determinadas por la persona construyendo la red. ¿Vale? No tolerancia es hecha por... Bueno, esto es lo que realiza la persona, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, dependencias múltiples en redes determinísticas solo tienen un efecto combinado conocido como una dependencia Y. Esto significa, lo que te decía, esto significa que actividades A, B y C tienen que estar terminados antes de que D pueda comenzar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me refería hace rato. Si alguno está transmitiendo, si este es un dispositivo, otro dispositivo está enviando información para acá, este no puede hacer nada hasta que realmente terminen los demás de enviar la información. Y tampoco puede enviarle los tres al mismo tiempo. ¿Vale? O sea, si está determinado por los tiempos, no sabemos, o sea, no está como tal, no sabes exactamente a qué horas va a terminar. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto tiempo está transmitiendo A, cuánto tiempo va a transmitir B, cuánto tiempo va a transmitir C, pero D no puede transmitir hasta que no tenga la información completa y la puede enviar. ¿Vale? Entonces, ya en la comunicación, aquí, por ejemplo, este switch lo vamos a conectar a, bueno, la información que tiene en cierto puerto que le llegó del variador, no podemos enviarla, no lo podemos enviar automáticamente o en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque generaría errores ya que pudiera no tener todavía toda la información completa. ¿Vale? Entonces, determinístico pues es o sea, que no está determinado así de que a fuerzas tienes que terminar, o sea, tienes que enviar tú toda la información para que yo pueda, bueno, tiene que recibir la información completa para que pueda enviarla, pero no necesariamente la envía toda junta. Y te digo, o sea, determinístico es eso, que realmente no sabemos cuánto tiempo está transmitiendo cada uno de ellos. Entonces, para que alguno transmita, tiene que estar escuchando las diferentes, este, bueno, a donde esté conectado. El determinístico depende del tiempo, de en qué momento va a funcionar cada uno. Va más respecto a tiempos y cómo montas realmente la red, o sea, pero es eso, o sea, una red de Ethernet funciona de manera no determinística porque no sabe qué. O sea, ¿cuánto va a durar? La determinística, pero no es la que sí sabe cuánto tiempo va a durar, pero la no determinística o sea, no sabe cuándo va a terminar, por eso tienen que estar escuchando y todos se escuchan. ¿Por qué? Porque si estos tres están conectados a la misma red, estos tres están escuchando, ¿vale? Entonces uno va a transmitir hasta que deje de transmitir el que lo esté haciendo en ese momento. ¿Vale? Y cuando ya empieza a transmitir, pues los otros siguen escuchando. ¿Para qué? Pues para evitar la transmisión errónea de errores. ¿Vale? La parte de configuración, pues ustedes, vuelvo a repetir, no se meten directamente sobre todo eso. Eso es realmente cuando se diseña los dispositivos o la conectividad Ethernet. ¿Vale? Ya cuando nosotros los ocupamos, solamente configuramos. Configuramos un puerto, configuramos la velocidad de la transmisión, asignamos una dirección IP, etcétera. ¿Vale? No sé si quedó igual o quedó más confuso, Lara. Digo, Creo pero que, ya
O sea, eso determinístico está un poquito más enfocada a la parte de sistemas, o sea, cómo se monta una red. Digo, nosotros no, en la parte industrial no se mete tampoco tanto a eso. ¿Por qué? Porque te digo, ya nada más vienen unas ciertas configuraciones, ya son como que un poco más avanzadas en eso. Entonces, bueno, como le entendí, se refiere a que toma en cuenta el tiempo que tarda para enviar los datos y sería como un HAL duplex, que se espera que uno termine para que los otros puedan transmitir, bueno, para que el siguiente pueda transmitir. Ajá, realmente están funcionando como un hub duplex, exactamente. ¿Sabes que están escuchando la red? Ajá. O sea, exactamente, o sea, aquí funciona como file duplex, el método determinístico. Entonces, escucha la red, no puede transmitir si alguno está hablando. Creo que ya. Gracias. ¿Sale? Nada, ahí seguimos, ¿en qué íbamos? Prioridad de los mensajes según IEEE 802.1.p. Esto ya es un poquito de cómo maneja. Permite dar prioridad a los datos provenientes de determinado dispositivo con respecto a otros conectados a la red, acelerando la transferencia. Con esta funcionalidad se impide que las tramas de alta prioridad se vean interrumpidas por el tráfico de los de menor prioridad. El switch puede procesar y enviar todos los paquetes de mayor prioridad antes de hacerlo con los de menor prioridad o alternar entre unos u otros. ¿Sale? Que vienen según la prioridad. Correo, un archivo, el video, voz. ¿Vale? La voz tiene una mayor prioridad que un correo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que envía primero? Se envía la voz. ¿Vale? Y al final, pues envía un correo si es que existiera cada uno de esos. ¿Por qué? Porque pues la voz pues, debe ser escuchada en el momento que está hablando, ¿no? Por ejemplo, ahorita. Y un email, pues no importa, o sea, lo puedes recibir y lo revisas hasta dentro de una hora, 2 horas, 3 horas, etc. Lo mismo con un archivo. ¿Vale? Y el video, pues igual si lo vas a transmitir y no es necesario que se vea así en ese momento, pues también tiene alta prioridad, pero no es la máxima. ¿Sale? Para este estándar, el IEEE 802.1p. Prioridad del puerto, ¿sale? También manejan diferentes puertos. Permite asignarle una prioridad a cada mensaje basado en el puerto de origen, sin tener en cuenta la asignada por los dispositivos conectados a este. Permite asignar prioridades a dispositivos que no soportan la norma IEEE 802.1p y se requiere configurar el switch para esta función. Los paquetes sin información de prioridad, VLAN o marca de prioridad, se transmiten según la prioridad asignada a cada puerto. Es posible asignarle una prioridad diferente a cada uno de los puertos. ¿Sale? En Ethernet normalmente cuando accesamos a la información, accesamos por un puerto, ¿vale? Un puerto de conexión a ese dispositivo. Por ejemplo, para ver un archivo como este que está aquí, esto que está aquí, está en el puerto 80 o en el puerto 8080. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, ¿a qué se refiere lo de los puertos? A que, por ejemplo, aquí, a ver si es que este está en el 80, ¿sale? Si se dieron cuenta, si vieron mi pantalla, por ejemplo, aquí le pongo la dirección de la escuela, 2 puntos, 2 puntos, y el número de puerto, ahí ya lo puse mal, perdón. 2 puntos, y el número de puerto, que en este caso le pongo el 80, y me abre la página de inicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta página está en ese puerto, en el 80, ¿vale? Es donde están la mayoría de las páginas HTTP, bueno, las que muestran como las principales, o las que son HTTPS están en el 8080, ¿vale? Y aquí no me va a abrir nada porque no va a encontrar, si no me equivoco, nada en ese puerto. Entonces, cuando nosotros tenemos información de un variador, por ejemplo, y queremos mandarla por la red Ethernet, podemos enviar la velocidad a la que está funcionando ese variador, podemos, ya que ya no cargó, se dan cuenta, porque no tiene el 8080, nada, en ese puerto no hay nada.
En el 80 se muestra la principal, pero en esta no tenemos nada. ¿Sale? Entonces, les comentaba que si nosotros enviamos esa información de ese variador por Ethernet, la tenemos que poner en un puerto y después leer ese puerto. ¿Sale? Puede ser solamente eh, el valor como tal, en hexadecimal, en decimal, en binario, no sé. Y nosotros accesamos a ese puerto y ya tenemos esa información. ¿Sale? Entonces, le damos prioridad, puede dar también prioridad a esos puertos, que es lo más importante. A lo mejor y tenemos una báscula dinámica que está midiendo dentro de la línea de producción, está pesando el pan, por ejemplo, una línea de producción de panes, la báscula dinámica está constantemente pesando cuánto pesa cada pan que pasa por ella, ¿vale? Y lo que nos importa es toda esa información, entonces le da más prioridad, le da una prioridad más alta a lo que exista en ese puerto. Entonces lo que va a leer siempre pues, es ese puerto, ¿vale? Entonces eso se puede asignar dentro de los switch. En este caso de telemecánica, les vuelvo a decir, no son estos que les comentaba, este es MOX, este es otro también, pero estos son de telemecánica. Tiene mayor confiabilidad, ya les habíamos dicho por qué, tiene alimentación redundante en diferentes tensiones, CC y CA, topología en anillo para proveer caminos redundantes de resguardo para la conexión, diseñados para soportar condiciones extremas de vibración, aceleración y choque, homologados por organismos reconocidos internacionales, IEC, CE, FCCC y UL. Conectores aptos para conexiones extremas de uso. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿No? Yo Vale, tengo muy bien. una, Sí, Gerardo. cuando existe una falla en el sistema o en algún contactor, ¿cómo es que indica la red que está fallando? Cuando existe una falla en un contactor, Ajá, o en cualquier actuador, digámoslo así, ¿cómo es que la red indica que se encuentra una falla en la ubicación correcta donde está el contactor? ¿O cómo la hace para indicar que está fallando ese contactor? ok. Ahorita déjame ver aquí, por aquí estaba. Aquí, con vamos a ocupar este. ¿Sale? Entonces, esta es la red de Ethernet. ¿Sale? Está en la capa de automatización más alta. Hay una falla. Esta, tenemos aquí una computadora, por ejemplo, que está comunicándose por RC232, 422 o 485, cualquiera de estos dispositivos. Estos dispositivos, por ejemplo, este PLC, a su vez estaría conectado a las entradas y salidas. En este caso, el contactor es una salida, ¿no? El contactor sería una salida del PLC, porque es el que va a actuar un motor, por ejemplo. Entonces, este puede monitorear el estado de ese contactor desde a lo mejor verificar uno de los contactos que tiene ese contactor tiene contactos auxiliares, ¿vale? Si ese contacto auxiliar ponemos un normalmente abierto, por ejemplo, pones un contacto normalmente abierto auxiliar a ese contactor y ese contacto normalmente abierto lo conectas a este PLC como una entrada y cuando tú activas tu salida verificas esa entrada, ¿sale? Dentro de este PLC ya puedes ver que hubo una falla. Si es que activaste esa salida y esa entrada no se activó, quiere decir que tu contactor está fallando. Entonces esa falla la puedes reportar desde el PLC a la computadora o si el mismo PLC tiene conexión a Ethernet, a la red hacia donde tenga que ir esa falla. ¿Sale? O sea, son por niveles de automatización. Tienes la parte de conexión física, que es el contactor que tú hablas, por ejemplo, te digo, oye, puede existir el contacto normalmente abierto del auxiliar, que lo pones como entrada ¿vale? Para verificar que el contactor se active adecuadamente. Eso lo hace el PLC. Y ya del PLC, para que tú lo puedas conocer hasta el área de ingeniería, por ejemplo, pues lo envías por la red, ¿vale? Pero obviamente primero está el paso por el PLC. ¿Vale? No sé si quedó claro, Gerardo, o te dejé con más duda. No, no, sí, sí quedó claro. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Pregunta, queja, chisme, reclamación. No. Sale, entonces hasta aquí la dejamos. Les voy a subir esta información.
la revisan, también viene parte en inglés. Es una presentación que hicieron los de Telemechanic. Está realmente está interesante porque está enfocada a eso, a la parte industrial, que era lo que nos importaba un poquito más que lo que nos mostraron los compañeros. Lo que nos mostraron los compañeros también es correcto, está bien, pero está un poquito más enfocado a la parte de oficinas. ¿Sale? Si no hay dudas, muchachos, preguntas, quejas, chismes, reclamaciones, vámonos a desayunar. ¿Sale? Se me olvidaba. Sus evidencias, no quiero evidencias de las capturas de pantalla que toman aquí, hablando con nosotros. ¿Vale? Sus evidencias son las fotografías o lo que realizan ustedes. ¿Vale? Porque luego me suben fotografías mías ahí en movimientos medios extraños debido a que nomás tomaron una foto y era cuando estaba hablando, ¿no? O cuando me estaba durmiendo. ¿Vale? Ni modo que me voy a evaluar a mí mismo. ¿Vale? Por favor. Inge, está bien. Nos vemos. Gracias a los que pusieron su cámara. A los que no, recuerden que procuren poner su cámara para ver que están ahí, porque si no, ya van a estar durmiendo. Sí, aquí andamos. Durmiendo. Por ¿No? ejemplo, Ramiro yo creo que se fue a dormir. No es cierto, Manuel se fue a dormir. no es cierto, aquí estoy. El Memo nomás se conectó y se fue también. Ricardo se fue a desayunar. Dijo, yo voy a desayunar. ¿Sale? Y Yesenia, quién sabe si sí se conectó o no. Sí, Inge, aquí. Vale, muchachos, entonces nos vemos el miércoles. No sé si ya les dije a quién le tocaba exponer. A ver, ahorita checamos. Emanuel fueron los que expusieron, ¿verdad? Sí. Sí. No, entonces no les he dicho, ahorita les envío a quien le toque. ¿Sale? Nos vemos, muchachos. A poquito después encontré a la gatita. Inge, Acá. Perdón, no escuché. Inge, ¿Quién sabe de dónde vino? Perdón, ¿me pueden repetir? No lo escuché. ¿Nadie habló? creo que Creo fue estaban Leri, hablando. No. ¿Leri? No. Ah, bueno. Inge, Voy a subir Inge. ahorita esta presentación también para que la tengan ahí a la tarea. Y nos vemos el miércoles, muchachos. Inge, ¿Sale? está Ya bien. se va a morir mi computadora. Sí, está bien, Inge. Ok. Ok.